encontramos ante el edificio de la PIDE, que está acordonado por Fuerzas Armadas, y que dentro del edificio se encuentran atrincherados un numeroso grupo desconocido hasta ahora de policías gubernamentales que llevan haciendo frente a las Fuerzas Armadas desde las 8:30 de la tarde. ...25 de abril... la dictadura cae en Portugal. Un levantamiento militar derriba el régimen en menos de 12 horas, sin derramamiento de sangre y entre los vítores de la población. Un equipo de televisión española, dirigido por Manuel Alcalá, marcha inmediatamente a Lisboa. Es una orden directa del ministro de Información, Cabanillas, que quiere que se recoja sobre el terreno todo lo que esté sucediendo allí. De este pabellón, el doctor Marcelo Caetano fue trasladado a las 5:30 aproximadamente de esta madrugada al aeropuerto de Oporto, desde donde en un avión el doctor Marcelo Caetano y el expresidente Américo Tomás fueron deportados a la isla de Madeira. El documento de urgencia no admite dudas. Se trata de un imparable movimiento popular por la libertad. El ministro Cabanillas pretende que sus compañeros de gobierno vean aquello y saquen sus conclusiones. Lo pasamos en el cine del ministerio, en presencia del presidente y de varios ministros. Confieso que ante la evidencia de la grabación y del contenido de los hechos que veíamos, me produjo cierta sorpresa algún comentario. Un comentario muy específico de la época. Uno de nuestros compañeros dijo: esto se hubiese resuelto con una compañía de la Guardia Civil. El reportaje nunca fue emitido al público. Toda la información que Televisión puede dar sobre la Revolución Pacífica en Portugal es censurada. El gobierno se resiste a afrontar la realidad. Los sucesos de Portugal y su carga simbólica, de ejemplo cercano, tienen en España el efecto de un bombazo. La Revolución de los Claveles contiene enseñanzas para todos. La prensa progresista, por ejemplo, despliega su alborozo en torno a un argumento: la libertad es posible y puede conquistarse sin sangre si el pueblo la apoya. Para otros, el ejemplo es de índole contraria. Ha bastado un empujón para que 48 años de salazarismo se desplomen en silencio. Las masas que aclamaban a Salazar o a Américo Tomás se han esfumado. Ahora aplauden sobre las ruinas de la dictadura y abrazan a los soldados de la revolución. Yo juzgué que había que tomar nota y anticiparse, o una de dos: o vigorizábamos nuestras instituciones y las modernizábamos poniéndolas al día, o el régimen perdería definitivamente su espacio de futuro. ¡Compañía Diana! Lo ocurrido en Portugal hace que los ojos de los españoles se vuelvan aquellos días más que nunca hacia las Fuerzas Armadas. Sobre todo hacia el ejército, el más implicado tradicionalmente en la vida política española. La razón es simple. Desde hace años existe en el país el íntimo convencimiento de que el futuro de España va a estar dirigido por un militar. Casi siempre se piensa en un general más bondadoso, en un general menos complicado con la guerra civil, un general más aceptable por las fuerzas incluso democráticas, y realmente no se piensa que don Juan Carlos, que la fórmula de la sucesión prevista sea la fórmula que va a regir en el futuro de España. El teniente general Díez Alegría es el prototipo del militar ilustrado. Goza de un enorme prestigio en las Fuerzas Armadas. Se mantiene alejado de cualquier posición política y es contrario a que los ejércitos se inmiscuyan en los asuntos políticos de la nación. Quizá, piensan unos y otros, aceptaría en un futuro presidir un gobierno de amplia coalición. Esta imagen, no buscada por él, de militar ponderado e independiente, le ha generado la simpatía de muchos y la hostilidad de otros tantos. En él se posan entonces muchas miradas, y eso le va a costar caro.
De momento la población se pregunta qué piensa en realidad el ejército español. La única referencia conocida son las declaraciones de los militares más franquistas, que repiten con insistencia creciente que las Fuerzas Armadas son la garantía última e inapelable de la España del 18 de julio. La duda está en si esa es o no es la opinión monolítica de la institución militar. Los generales que se manifestaban políticamente eran pocos, tal vez 4 o 5, pero sucedía que sus declaraciones eran muy sonadas y muy aireadas. Honor, por tanto, siempre a los que dieron todo por España. Noble perdón, qué duda cabe a los culpables. Alerta permanente ante los enemigos de la patria y transmitamos nuestra antorcha de sanos e inmutables ideales a las generaciones venideras que habrán de mejorar sin duda la grandeza de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba siempre! ¡Y viva nuestro director general! ¡Viva toda la Guardia Civil! Habían pasado 35 años desde que terminara la guerra civil y todos los altos militares del ejército habían participado en ella y la mayoría incluso en sus prolegómenos. Estos altos mandos de las Fuerzas Armadas procedían de las academias militares. Muchos de ellos, en el ejército, habían sido cadetes de Franco cuando éste dirigió la Academia General de Zaragoza. Una veintena de generales, todos los coroneles, la mayoría de los tenientes coroneles y la tercera parte de los comandantes son antiguos alféreces provisionales que se incorporan al ejército durante la Guerra Civil. Todos estos militares eran leales a Franco y al régimen. Diría que por principios. Una lealtad firme pero sin estridencias. De teniente coronel para abajo hay 10.000 oficiales, hombres que proceden todos de la academia y que no han hecho la guerra. Precisamente la abundancia de altos mandos procedentes de la guerra civil es la causa que ha dificultado su ascenso y que les ha obligado a pasar más de 20 años de su vida profesional en los empleos de teniente y capitán. En materia de opinión, estos oficiales cuentan muy poco. Aunque por razones de formación, de entorno profesional y en muchos casos familiar, no puede decirse que estos militares fuesen sustancialmente distintos de los de la guerra, su mentalidad sí era distinta. Los cursos en el extranjero, el estudio de carreras civiles y el pluriempleo por las tardes, tantas veces necesario para vivir con decoro, habían abierto las mentes. En general, salvo excepciones, no puede decirse, creo, que estos militares estuviesen politizados en uno u otro sentido. Solo un pequeñísimo núcleo de oficiales dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas tiene entonces una activa aspiración de un futuro democrático para España. Son jóvenes, altamente cualificados y abiertamente progresistas. A ellos, lo sucedido en Portugal sí les da impulsos y esperanzas. Lo ocurrido en Portugal significó un gran entusiasmo para la mayoría de los militares que teníamos ya una ideología más o menos democrática. Y entonces, cuando ocurrió lo de Portugal, se reavivó nuestro afán de hacer algo positivo por llevar la democracia al pueblo. Para la oposición de izquierdas resulta imposible no ser optimista. Miles de españoles viajan a Lisboa en los días siguientes al levantamiento. Quieren saber cómo se vive una revolución pacífica. Quieren asistir al momento en que los presos políticos salen de las cárceles y recuperan la libertad. El 25 de abril portugués va a determinar muchos de los acontecimientos políticos que habrían de producirse enseguida en España. ...28 de abril... En las páginas del diario Arriba, órgano oficial del movimiento, sale publicado un manifiesto de José Antonio Girón que suena como un aldabonazo en la vida política española.
Mientras el ministro secretario general del movimiento, José Utrera, preside un acto en homenaje a un grupo de combatientes del bando franquista caídos en Alcubierre, su propio periódico, el periódico del movimiento, le tiene reservada una desagradable sorpresa. La bomba política del momento, un frontal ataque de Girón a la política aperturista y a quienes la defienden dentro y fuera del gobierno. Eso es lo que le estalla a Utrera en las manos aquella mañana de domingo. Lo que se había hecho había sido a mis espaldas, procurando deliberadamente que yo no me enterara. Y en el cuadro de tensiones que yo tenía que soportar por aquellos días, aquello me pareció verdaderamente disparatado. El propósito declarado de José Antonio Girón es el de asestar un certero y definitivo golpe a Pío Cabanillas. Su proclama va dirigida a cortar de raíz cualquier intento liberalizador por parte de algunos ministros, cada vez los menos, y cualquier inclinación cada vez más débil en ese sentido del presidente Arias. Denuncia la venta libre de periódicos extranjeros donde se ridiculiza la figura de Franco y extiende su protesta ante la actividad de los jóvenes aperturistas del régimen. Girón, sin embargo, intenta dejar fuera de sus ataques al presidente Arias y al ministro Utrera, aunque eso sí, les previene contra sus colaboradores más cercanos. Aunque aquello no se hiciera con deliberada voluntad de dañarme, lo cierto fue que mi posición en el gobierno se debilitó. Aquello fue fundamentalmente un gravísimo error político. La prensa reacciona casi unánimemente contra lo que ha bautizado como el gironazo, pero el golpe asestado al gobierno es muy serio y se deja sentir de inmediato. Todos tienen presente la gran influencia que Girón ejerce en el entorno del Pardo y eso le da a sus palabras una dimensión de mucha mayor trascendencia. Dos ministros quedan tocados tras el gironazo. Uno, el propio ministro del movimiento, Utrera, porque ante la prensa, ante la opinión pública y en realidad también ante una parte del gobierno, es asociado desde entonces y ya para siempre a las posiciones ultras de José Antonio Girón. ¡Arriba España! El otro ministro tocado por el gironazo es el ya muy debilitado Pío Cabanillas, quien ante un sector del gobierno también, ante los guardianes del régimen y ante el propio Franco, es el culpable de la mala influencia que la prensa está ejerciendo sobre la opinión pública. Carlos Arias le da la espalda. A Carlos Arias se le plantea la necesidad de definirse entre alguno de sus ministros o algunos de sus ministros y un político que tiene la dimensión de pegada que aquel entonces tenía el señor Girón. El presidente Arias odia y teme al mismo tiempo a los ultras, pero acusa profundamente el golpe y cede ante sus presiones de un modo muy visible. El primer asalto con público del combate entre aperturistas e inmovilistas ha sido ganado claramente por los ultras. El clima político se crispa. La apertura sigue tercamente su camino, mientras la intolerancia arrecia. La película La prima Angélica de Carlos Saura es un ejemplo. La presencia de un falangista con el brazo en alto, escayolado, es considerada como un insulto al espíritu del movimiento. Los cines que la proyectan sufren múltiples atentados. Miguel, ¿qué ha sucedido, hijo? Nada, un poco de metralla. Dentro de unos días al frente otra vez. Válgame Dios. ¿Y la guerra cómo va? No puede ir mejor. Madrid está al caer. Otro ejemplo. Las autoridades prohíben la difusión de esta versión pop del Cara al Sol porque es considerada también como una humillación y una falta de respeto al espíritu del 18 de julio. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. Mediados de junio. El teniente general Díez Alegría es cesado como jefe del Alto Estado Mayor.
El presidente Arias se había plegado de nuevo a las presiones de los inmovilistas, a los que ya se llamaba el búnker. El pretexto, un viaje de Díez Alegría a Rumanía y un encuentro con el presidente Ceausescu que los generales azules, los más politizados, consideraron escandaloso e intolerable. En realidad, a Díez Alegría se le hizo caer en una trampa. Este es el relato de lo que verdaderamente sucedió. Durante una recepción diplomática en Madrid, un funcionario rumano hace saber al general que el presidente Ceausescu está interesado en celebrar con él un encuentro para hablar, dice el funcionario, de las relaciones entre ambos países, en aquel momento solo comerciales. Sin que el teniente general Díez Alegría lo pueda imaginar ni nadie tenga la menor sospecha, la idea de que el presidente rumano invite a Bucarest al jefe del Alto Estado Mayor español es un plan de Santiago Carrillo. Cuando deseo entrevistarme con Díez Alegría, mi intención es, como en otros casos, informarle de nuestra posición, de nuestra política de reconciliación nacional y al mismo tiempo saber a través de él, o intentar saber a través de él, cuál es el pensamiento oficial del mando del ejército español. Informado el presidente Arias de la singular invitación, autoriza a Díez Alegría a viajar a Rumanía en misión secreta para ver, dice Arias, qué quiere el rumano. El viaje se disfraza oficialmente como visita turística, según idea del propio Arias, y Díez Alegría emprende pues el camino acompañado de su mujer y de un grupo de amigos. Cuando me entero de que Díez Alegría ha aceptado la invitación de ir a Rumanía, de acuerdo con Ceausescu, yo me traslado también a Bucarest. La idea es intentar, puesto que el jefe del Estado Mayor está allí, tener una entrevista con él en condiciones en que se puede garantizar plenamente la seguridad de que nadie va a enterarse. El jefe del Alto Estado Mayor, que sigue sin saber lo que quiere Ceausescu de él, hace primero el anunciado recorrido turístico por Rumanía y por fin, el día 1 de junio, es recibido por el presidente rumano. En un edificio contiguo a la residencia de Ceausescu, Santiago Carrillo espera. Ceausescu plantea al general dos cuestiones principales. Una, el papel que las Fuerzas Armadas puedan jugar en el futuro político de España. Díez Alegría se muestra contrario a una intervención de los militares en la vida política. La segunda cuestión es más concreta. El papel que él, el teniente general Díez Alegría, pudiera jugar personalmente en un proceso de cambio político. Ese era un punto que interesaba muy especialmente a Carrillo. En un momento determinado, nuestra preocupación es encontrar la bisagra que permita un cambio pacífico del sistema dictatorial a la democracia. No viendo todavía la posibilidad de que lo sea don Juan Carlos, un general podría desempeñar ese papel, puesto que la cuestión es neutralizar al ejército. Díez Alegría rechaza de plano esa idea. En vista de ello, Ceausescu no se decide a sugerir al general que celebre el proyectado encuentro con Carrillo. Y no es hasta bien entrada la noche cuando un funcionario del gobierno insinúa a Díez Alegría la posibilidad de ese contacto con el líder comunista. Pero el general se niega. Entonces, no veo a Díez Alegría, converso con Ceausescu sobre lo que ha sido su entrevista, confirmo mi idea de que Díez Alegría es un hombre liberal, pero salgo de Bucarest en el mismo avión que Díez Alegría, sin conocernos, sin haber podido encontrarme con él. Según cuenta el propio Díez Alegría, los generales azules presionan al presidente Arias para que le cese. Arias se defiende débilmente y no asume su responsabilidad. Como las presiones aumentan, Carlos Arias, acompañado de los 3 ministros militares, acude a plantearle el asunto directamente a Franco.
Franco pregunta a Arias si él ha autorizado aquel viaje, y Arias dice que no. El jefe del Alto Estado Mayor es cesado. La noticia de la destitución estuvo envuelta en falsedades y rumores, pero al teniente general Díez Alegría se le negó la oportunidad de desmentirlos. A aquellas alturas del año, mediados de junio, el franquismo intransigente había ganado del todo la primera batalla contra el aperturismo. En Barcelona, y ante una asamblea de dirigentes locales del movimiento, el discurso de Carlos Arias no admite dudas. El presidente ha dado marcha atrás. Es también un resultado más del gironazo. El espíritu del 12 de febrero, y utilizo la frase popularizada por algunos medios informativos, existe. Pero este espíritu ni puede ni quiere ser nada distinto del espíritu permanente e indeclinable del régimen de Franco desde su hora fundacional. El discurso del presidente del gobierno en Barcelona representó una rectificación de sus posiciones anteriores. Tengo la impresión de que aquel giro, aquel cambio, se debió al consejo del jefe del Estado, que en ningún momento revistió, a mi juicio, caracteres de imposición. Desde ese instante ya no hay política de apertura. Arriba a vencer, que en España empieza a amanecer. España, una, España, grande, España, libre, arriba España, arriba, viva Franco, viva. Haya los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. 23 de junio. El Partido Comunista de España celebra en Ginebra un multitudinario mitin al que acude desde Moscú Dolores Ibárruri, la pasionaria. Somos el ser que se crece, somos un río derecho, somos el golpe temible de un corazón. Los movimientos políticos se están sucediendo con rapidez vertiginosa aquel verano de 1974. Mientras la España oficial da por muerto el espíritu del 12 de febrero, el líder comunista Santiago Carrillo está intensificando sus contactos con otras fuerzas políticas españolas. Quiere crear un frente único de oposición al régimen. Sus apariciones públicas se hacen cada vez más frecuentes. Habéis oído hablar del espíritu del 12 de febrero. Los comunistas hemos dicho que el espíritu del 12 de febrero no era más que un fantasma. El jefe del gobierno español ha venido a confirmar el discurso de Barcelona cuando ha proclamado que el espíritu del 12 de febrero era lo mismo que el espíritu del 18 de junio de 1936. Yo os aseguro que el Partido Comunista de España luchará con toda su energía y capacidad política sin regatear sacrificios para poner fin a la situación política actual de nuestro país. Pero no solos, sino junto a todas las fuerzas políticas con sentido de responsabilidad histórica para hacer de España la patria de todos los españoles. Camaradas, hasta Madrid.
Estaba previsto, pero nadie lo esperaba. Franco se ha puesto enfermo. Tiene 81 años y es la primera vez que ingresa en un hospital. Todas las incógnitas del futuro se agolpan en ese instante. Vicente, esto va a ser una bomba política. Mi general, la bomba sería el que usted la espichara. Tras esta cruda conversación entre Franco y su médico personal, Vicente Gil, el jefe del Estado ha aceptado ingresar en el hospital. La noticia oficial de la enfermedad de Franco es el pistoletazo de salida en la carrera por el futuro. La actividad política es febril a partir de ese instante y los preparativos se aceleran. La oposición de izquierdas se prepara para su inminente aparición pública en la escena política nacional. En el interior del régimen se encona la vieja batalla entre aperturistas e inmovilistas. Los aperturistas ven en la enfermedad de Franco la ocasión propicia para, aprovechando esos momentos de vacilación dentro del régimen, presionar en favor de una clara apertura política. Los inmovilistas responden atrincherándose tras las instituciones y advirtiendo públicamente que no van a tolerar desviaciones ideológicas. Hay un término que está en todos los labios: apertura. Pero cuando nombramos este término, no pretendemos jugar con las palabras. La apertura para nosotros, entiéndase bien, no puede ser otra cosa que un proceso en el que se culmine, al nivel del tiempo que hemos alcanzado, los ideales germinadores del 18 de julio de 1936. No es apertura aquello que rompe la fidelidad de nuestros orígenes, que represente abandono de las esencias doctrinales y políticas que han dado su dignidad espiritual a la legitimidad del régimen. Que quede esto bien claro. Dentro del gobierno, la enfermedad de Franco tiene el efecto de detener una operación secreta de gran calado político. Un plan para desmantelar la Secretaría General del Movimiento, el Ministerio del Partido Único. Las copias del borrador del decreto llegan a manos de su titular. Al tener en mi poder los decretos que disolvían la Secretaría General del Movimiento, puesto que se repartían sus funciones entre el resto de los departamentos ministeriales, tuve conciencia evidente de que lo que se pretendía era aniquilar el movimiento, que era el único que se resistía a la liquidación del régimen. El desafío político sobre el futuro es ya a vida o muerte, pero todavía es imposible saber quién va a ganar la partida. Hay una meditación para cada 18 de julio como fecha motor de la última historia de España. El 18 de julio de 1936 fue una ocasión histórica con vocación fundacional. Este de 1974 es el primer 18 de julio que se celebra sin la presencia de Franco. Todo un símbolo para la clase política española. El estado de salud de Franco no le permite hacer frente a sus responsabilidades como jefe de Estado, pero los compromisos internacionales tampoco permiten prolongar por más tiempo esta situación. Nadie se atreve a plantearle al enfermo la conveniencia de que ceda sus poderes al príncipe de España. Una vez más, es su médico personal, Vicente Gil, quien aborda claramente el asunto. Franco acepta. El 19 de julio, don Juan Carlos de Borbón asume en situación interina los poderes de jefe del Estado. Al día siguiente, firma los acuerdos de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Simultáneamente, los firma el aún presidente norteamericano Richard Nixon. El príncipe de España
que había sido designado por el propio Franco como su sucesor en la jefatura del Estado, en contra de la opinión de influyentes familias políticas del régimen, vive por entonces políticamente aislado. Por una parte, Franco nunca quiso aconsejarle sobre el modo en que debía gobernar en el futuro. Usted tendrá que gobernar de otra manera, le solía decir. Por otra parte, el papel efectivo que la clase política franquista parece tenerle reservado es muy secundario. Los contactos que se le facilitan oficialmente son insuficientes para que el futuro rey pueda conocer verdaderamente la auténtica España sobre la que habrá de reinar. Por eso, y en medio de una obligada discreción, don Juan Carlos de Borbón, asistido por muy pocos leales, se ve en la necesidad de procurarse por su cuenta una buena información complementaria, tanto nacional como del extranjero. El príncipe de España quiere conocer, por ejemplo, cuál es la actitud de la oposición ante el futuro y cuál es su grado de aceptación de la solución monárquica que él encarna. En la primavera de ese año 1974 recurre a un viejo amigo de la infancia y de la juventud. Se llama Nicolás Franco y Pascual de Poville y es sobrino del general. Su apellido le va a permitir moverse sin levantar sospechas y desde luego no está autorizado a decir en nombre de quién actúa. Nicolás Franco llega a hablar con representantes de toda la oposición. Sus contactos se detienen de momento en el PSOE. Con Felipe González, Isidoro en aquellos tiempos de clandestinidad, la cena a tres en casa de José María Armero fue sumamente interesante. Si pensamos que por aquel entonces el Partido Socialista tenía un discurso mucho más radicalizado, un hecho que me llamó la atención fue que al mencionarle mis contactos con otros grupos socialdemócratas, Felipe fue tajante y dijo que él no renunciaba a todo lo que es la socialdemocracia y a ocupar su espacio político. El resultado de las conversaciones iniciales de Nicolás Franco con la oposición se refleja en un comentario acompañado de un gráfico que le hace llegar al príncipe. Pero allí falta un elemento importante, la posición del Partido Comunista de España. En ese verano, Nicolás Franco intenta, por mediación de José María Armero, una cita con Carrillo. El líder comunista, aún desconociendo el nombre de su interlocutor y sin saber tampoco quién le envía ni para qué, acepta el encuentro. Yo acepto la entrevista más que nada por curiosidad. Quería saber qué pensaba ese hombre y al mismo tiempo también era un conducto para hacer llegar a sectores muy distantes de mí lo que pensábamos nosotros. El encuentro se celebra en el restaurante Le Vert Galant de París. El líder comunista llega el primero. Allí estaba Santiago Carrillo en el bar esperándonos y después de unos pequeños cambios de bromas, entre ellas de que él no tenía cuernos ni rabos y yo le manifesté que tampoco me comía a los niños proletarios, empezamos a hablar en serio. Yo no llego en ningún momento a saber en nombre de quién viene Nicolás Franco Pascual de Poville. Pienso que viene en nombre de algún sector del régimen descontento, crítico, que está buscando una salida. Y lo pienso porque en el transcurso de la conversación Nicolás Franco me da elementos suficientes para comprender que él está pensando también en un cambio de sistema. No puso ninguna condición para ayudar al proceso hacia la democracia y yo diría que sus condiciones fueron inclusive menores que las de los demás grupos que yo entrevisté. Él indudablemente consideraba al príncipe una continuidad de Franco, pero le daba el elemento de la duda. Él tenía el convencimiento de que las masas y las fuerzas políticas que él podía dirigir tendrían una enorme influencia en el proceso político español y por lo tanto había que contar con él muy importantemente. Claro, la democracia va a ser real
si los comunistas podemos jugar en ella. Si es una democracia restringida, reducida, no sería, desde nuestro punto de vista, y pensamos que para Europa, un auténtico cambio democrático. En cuanto a la legalización del Partido Comunista, no era el momento y no se planteó. De los contactos celebrados por Nicolás Franco se desprende lo que era una realidad. Las fuerzas políticas de oposición, especialmente la izquierda, o rechazan el papel del príncipe en el futuro o ni siquiera llegan a tener en cuenta su existencia. Si Juan Carlos llega al trono traído por Franco, el Opus y el movimiento no podrá establecerse más que manteniendo una dictadura mucho más dura. Frente a esa monarquía, nosotros diremos democracia, libertad, república. En una cena que convoca Joaquín Garrigues Walker en Aravaca, 20 o 30 personas bastante significativas, señalamos nuestro pensar sobre qué va a ocurrir en el futuro de España. Y es curioso que ninguno señala lo que luego ocurrió. Nadie pensó que don Juan Carlos iba a traer una monarquía popular y representativa. A comienzos del 74 no se tenía conciencia de que hubiera absolutamente ninguna relación de miembros del partido con el príncipe. Y yo creo que se podría decir incluso que en los análisis políticos que el partido hacía no se contaba, para entendernos, no se contaba con la persona o con la figura del príncipe como un elemento que influyera o incidiera en el propio análisis político. Llevo 40 años viviendo fuera de mi patria y no creo que nadie me haya oído una palabra de impaciencia, ni menos de despecho. Desde su exilio voluntario en Estoril, el padre del príncipe, don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y heredero por lo tanto de los derechos dinásticos, manifiesta también serias dudas sobre la clase de monarquía que su hijo va a encarnar. Las relaciones personales entre ambos son buenas, pero sus relaciones políticas son tirantes. Existe un periodo de tiempo en el que don Juan de Borbón, heredero de la corona, pero heredero también de la idea y de la necesidad de una monarquía popular, no está convencido que ese va a ser el régimen que va a suceder al franquismo. ¿Por qué? Probablemente por las gentes que rodean, o por algunas de las gentes que rodean a su hijo, don Juan Carlos, entonces príncipe de España. Es una época de incertidumbre en la que don Juan está enormemente preocupado, se ve con muchas gentes, quiere saber qué es lo que va a hacer su hijo, quiere saber qué es lo que piensan los que rodean a su hijo. La relación con su hijo es la de siempre. Una, digamos, incompatibilidad política, porque entiende que su hijo encarna una monarquía autoritaria y él ha luchado siempre por una monarquía democrática, pero se esfuerza por mantener una relación que siempre ha sido cordialísima en el orden familiar. Tan solo algunos miembros del régimen, los llamados evolucionistas, y un pequeño sector del reformismo moderado, como el Grupo Tácito, apuestan claramente por el futuro rey. Yo tengo confianza en el príncipe. Conozco al príncipe hace muchos años y soy consciente de que él será precisamente quien pueda conducir el cambio en este momento tan trascendental en la historia de España. También las Fuerzas Armadas, factor decisivo para cuando se produzca el momento de la sucesión, se muestran bien dispuestas a acatar la decisión de Franco. El príncipe Juan Carlos caía bien a los militares, entre los de la guerra porque había sido elegido por Franco y entre los de academia porque sintonizaba con nosotros. El príncipe de España recorre pues esos años entre la indiferencia y la desconfianza generales. Su posición es por eso delicada y le aconseja discreción.
Solo en contadas ocasiones y siempre para medios de comunicación extranjeros, don Juan Carlos de Borbón deja entrever cuál es su pensamiento para el futuro político español. No olvide, Vermeyen, que la esencia de nuestra monarquía está en la unión del rey con su pueblo. Cuando esta unión se rompe y el rey no sabe interpretar sus deseos y necesidades, se pierde la razón de ser de la institución. Por otra parte, la ley orgánica señala que la monarquía española ha de ser representativa y esta representación deberá ser real para cumplir el mandato de nuestras leyes. Se sabe que permiten una interpretación más liberal de la que encuentran ahora. ¿Vuestra Alteza Real está en favor de esta liberalización? No es posible, o por lo menos resultaría irreal, el dar una receta exacta de las normas a aplicar dentro de unos años cuando no se conocen todos los datos del problema. Lo que puedo asegurarle es que se aplicarán las normas que más convengan y que sean la expresión auténtica de los deseos de los españoles y que posiblemente no coincidirán con los de alguna minoría. Si dentro de España la discreción y el silencio del príncipe resultan aconsejables, fuera del país sucede lo contrario. El futuro rey sabe que necesita ganarse la consideración y el respeto de otros gobernantes. Entre otras razones, porque el apoyo de los líderes occidentales a esta monarquía va a resultar imprescindible para el momento del cambio. Una anécdota ilustra la labor que don Juan Carlos cumple en todas sus salidas al extranjero. Sucede en septiembre de 1972. Los príncipes de España realizan una visita oficial al presidente de la República Federal de Alemania. Los saludos fueron correctos, pero el ambiente era frío, porque el presidente alemán, Heinemann, un socialdemócrata, no le hacía gracia ninguna recibir al príncipe franquista, como lo llamaba, pero el gobierno alemán había insistido. El encuentro, que se preveía rápido y de protocolo, se prolongó casi una hora más de lo anunciado. La extrema cordialidad mostrada por el presidente alemán en la despedida a los príncipes sorprende a todos. ¿Qué había pasado? Según se contó en Bonn, y el príncipe mismo después me lo confirmó, después del almuerzo, el presidente, de un tono algo paternalista, se había dirigido al príncipe y le había preguntado cuáles eran sus planes, sus aspiraciones, sus esperanzas. Entonces el príncipe, con ese don de gente que siempre ha tenido, supo cómo conquistarse a este viejo señor difícil. Y le contestó: señor presidente, para decirle la verdad, lo que yo realmente quería, esto es ser el rey de una república. Y con esta contestación sorprendente, rompió el hielo y el presidente resolvió profundizar la conversación. Miguel Vermeeren, corresponsal en Madrid de la televisión alemana, asiste poco después a un acto público con el presidente Heinemann y aprovecha para pedirle su personal opinión sobre el príncipe de España. Entonces el presidente me contestó: en una posición como presidente, dijo, uno se acostumbra a mucha gente sobresaliente, mucha gente que en posiciones importantes. Así que uno está acostumbrado a un alto nivel. Y aún así, le confieso que jamás una entrevista me ha impresionado tanto como aquella con este príncipe, el futuro rey de España. Así el viejo socialdemócrata y republicano. Mis colegas casi no podían creérselo. ...30 de julio. Franco se ha recuperado y abandona el hospital. A partir de ese momento se ponen en marcha en España dos operaciones políticas de sentido completamente opuesto. Por un lado, unos van a presionar para que el general se retire definitivamente y para que el príncipe de España asuma ya como rey y en vida de Franco la jefatura del Estado. Otros, por el contrario, van a tratar de conseguir que Franco reasuma el mando cuanto antes y se zanje así cualquier ilusión de liquidación del sistema.
El mismo día en que Franco abandona el hospital, se presenta clandestinamente en Madrid y públicamente en París la Junta Democrática de España. Le but c'est de rassembler toutes les formations politiques de l'Espagne qui veulent rétablir, aussitôt que possible, la liberté politique en Espagne. Et par ça, nous avons invité à toutes les formations politiques démocratiques et même des personnalités qui ont un rôle à jouer dans ces moments de transition et qui peuvent aider à cette cause pour le rétablissement de la démocratie. Nous pensons que la solution au problème d'Espagne réside dans la réalisation de la réconciliation des Espagnols, dans le dépassement de la guerre civile. Or, ce n'est pas possible que ce soit seulement les républicains qui règlent ces affaires. Il faut que l'ensemble des Espagnols qui sont pour la liberté et pour la démocratie s'unissent et luttent pour l'instaurer. Ça ne me gêne pas du tout. Les gens changent, évoluent, et je suis très content de voir que nous pouvons être ensemble aujourd'hui, ce que nous nous sommes combattus hier. El Partido Comunista es el núcleo principal de este bloque de oposición antifranquista al que se han sumado otros partidos menores de ámbito nacional y regional y también organizaciones sindicales, grupos profesionales y asociaciones de vecinos, así como personalidades como Rafael Calvo Serer, monárquico juanista, o el abogado Antonio García Trevijano. Estos dos últimos, junto con Santiago Carrillo, van a ser las cabezas visibles de la Junta Democrática de España. La aparición de la Junta es acogida con entusiasmo por muchos españoles que quieren incorporarse a un esfuerzo común en favor de la democracia. Muy pronto proliferan en España multitud de juntas democráticas de ámbito regional, local, de barrios o de grupos profesionales o ciudadanos. La Junta Democrática es una alternativa de poder, una alternativa de gobierno democrático, provisional, que garantice la implantación definitiva de la democracia en nuestra patria. Pero el proyecto de convertir a la Junta en el elemento aglutinante de toda la oposición, que era su objetivo inicial, se salda con un fracaso. Socialdemócratas, democristianos, liberales y sobre todo socialistas rechazan integrarse en el organismo. El partido no aceptó formar parte de aquella operación de la Junta Democrática por diversas razones. Pero yo creo que el elemento quizá destacable es que no creíamos en una operación que se fundamentaba en cosas que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. En primer lugar, el centro de toda la operación se articulaba en torno al Partido Comunista, como única fuerza política organizada. Lo demás eran más bien añadidos. Y, en segundo lugar, aunque el Partido Comunista jugaba muy bien la baza de las personalidades como el elemento fundamental de la operación de la Junta Democrática. Y en segundo lugar, porque nos parecía, a mí en principio, y desde luego al partido, nos parecía que la estrategia se basaba en un análisis muy frágil. El pensar que don Juan de Borbón estaría enfrentado y en una alternativa totalmente distinta de la que en su momento pudiera significar su hijo, don Juan Carlos. Por tanto, se basaba casi en un pleito dinástico interno entre padre e hijo. A mí me parecía totalmente inverosímil el análisis y por eso lo rechazamos y por eso no fuimos nunca de los que estuvimos en aquellas especies de romerías que se hicieron con alguna frecuencia a Estoril. Por lo que se refiere a don Juan de Borbón, es sabido que lleva años manteniendo contacto continuo desde Estoril con representantes de la oposición y son bien conocidas sus claras posiciones en favor de la democracia. Por esa razón, los promotores del proyecto de la Junta le habían propuesto que encabezara la operación. La idea es que don Juan de Borbón haga unas declaraciones al periódico francés Le Monde a las que se iban a sumar públicamente después los partidos y personalidades que luego constituirían la Junta. Según el análisis de la propia Junta, esa toma de posición del conde de Barcelona le colocaría a la cabeza de la acción por un cambio pacífico político en España. Le hacemos la propuesta, la Junta Democrática, y le hacemos a Antonio García Trevijano y yo le hacemos en nombre de la Junta Democrática de que se pronunciase claramente por la monarquía democrática en unas declaraciones. En principio
Don Juan viendo el conde de Barcelona, ve esta posición de la Junta, pero dice que quería hablar con su hijo. Y en efecto se celebró una entrevista el 9 de junio de 1974 en Palma de Mallorca. Y don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, dice que hay que aplazar las declaraciones. Hay una gran discusión en Portugal, en la que está también el señor Sainz Rodríguez, y en la que don Juan no se presta a firmar, a encabezar ese documento. Eran unas palabras sensatas. Lo que pasa es que en política no basta con decir unas cosas determinadas, sino viene enseguida la pregunta: ¿quién ha sugerido estas palabras? Y claro, si políticamente se dijera en aquel momento en España, todavía vivo el general Franco, en fin, con la situación en que nos encontramos, se dijera que don Juan había pronunciado unas palabras sugeridas desde el extranjero por unas gentes que proyectaban constituir la Junta Democrática, eso hubiera sentado como una bomba dentro de España. No era oportuno. La noticia de la enfermedad de Franco es lo que precipita la presentación de la Junta, que inicia así su camino, coja en sus apoyos, pero con mucho vigor y con unos objetivos muy claros. Estos: formación de un gobierno provisional, amnistía política, legalización de todos los partidos, sin exclusiones, libertad sindical, reconocimiento de los derechos de huelga, manifestación y reunión, libertad de prensa, independencia judicial, separación de la Iglesia y el Estado, reconocimiento de la personalidad propia de los pueblos gallego, vasco y catalán, la celebración de una consulta popular para elegir la forma definitiva de Estado, es decir, monarquía o república, y la neutralidad política para las Fuerzas Armadas. Un mes después de la aparición pública de la Junta, se funda clandestinamente en Barcelona la Unión Militar Democrática. Son esos pocos jóvenes militares que, alentados por el éxito de la Revolución Pacífica portuguesa, sueñan con un futuro de democracia para España. Fundamos la Unión Militar Democrática porque estábamos hondamente preocupados por la posibilidad de que llegase a producirse un enfrentamiento entre el ejército y el pueblo. Hay que tener en cuenta que el régimen franquista utilizaba constantemente el argumento de que contaba con las Fuerzas Armadas y de que si en un momento determinado el pueblo decidía adoptar la forma de una democracia liberal, decían ellos, el ejército no lo consentirá. Entonces, claro, esta utilización partidocrática del ejército al servicio de un régimen político que era odiado por el pueblo, nosotros, como oficiales, no lo podíamos consentir, y eso fue lo que nos llevó a fundar la Unión Militar Democrática. Mediados de agosto. Franco, bastante mejorado, marcha de vacaciones a Galicia. El tiempo apremia y las maniobras para conseguir que Franco renuncie al poder en vida se enfrentan enconadamente esos días con las presiones de quienes pretenden lo contrario, que Franco regrese cuanto antes y recupere las riendas del Estado. La diferencia fundamental a favor de estos últimos está sobre todo en que tienen más fácil acceso al jefe del Estado. Fui recibido por Franco en El Pazo. Se encontraba entonces en plena etapa de recuperación de su reciente enfermedad y el médico le había aconsejado que diese largos paseos. Mi despacho se produjo, por lo tanto, paseando con él. Fue, sin embargo, una de las conversaciones más dramáticas que sostuve con el jefe del Estado. En principio hice un análisis de la situación general y acto seguido le informé que tenía conocimientos de la existencia de un proyecto que suprimía virtualmente la Secretaría General del Movimiento. Recuerdo que Franco se detuvo súbitamente y me dijo: mientras yo viva, eso no se hará. En otro momento de la conversación con él, le dije que tenía datos suficientes para poderle informar de que había quienes intentaban forzar su incapacidad. Franco
se detuvo. Yo le dije que me parecía que aquello era un objetivo político, y él entonces me respondió con firmeza, pero sin hostilidad: ese no es un objetivo político, esa es una pretensión miserable. Recuerdo que me preguntó, sin que yo advirtiera ningún acento hostil, quiénes eran los que pretendían forzar su incapacidad. Yo le respondí, eludiendo citar nombres concretos, que eran los mismos que pretendían desvertebrar por completo al régimen y al movimiento. 31 de agosto. Consejo de Ministros en el Pazo de Meirás, presidido por el Príncipe de España, jefe del Estado en funciones. Normalidad aparente. No se esperan sorpresas. Terminado el Consejo, el Príncipe don Juan Carlos vuelve a Palma de Mallorca. El presidente Arias marcha a Asturias, donde pasa sus vacaciones. Cuando, recién llegado a su casa, Carlos Arias coge el teléfono, no da crédito a lo que oye. Es el marqués de Villaverde quien le comunica que Franco reasume el poder. Luego le habla Franco y solo le dice esto: Arias, ya estoy curado. Por ese mismo procedimiento, una escueta llamada telefónica, a don Juan Carlos de Borbón se le notifica que ya ha terminado en su función interina de jefe del Estado español. Casi todos los ministros del gobierno se enteran de la noticia cuando la da la televisión. ¿Qué había detrás de una decisión tan fulminante y de una desconsideración tan llamativa hacia los representantes de las más altas instituciones del país? Sinceramente, estimo que la decisión fue personal y calculada, y tan calculada que se toma justo cuando acaba de marcharse el avión del príncipe y acaba de marcharse también el presidente del gobierno. No se transcurren muy pocas horas. La decisión de Franco es en efecto calculada, pero de ningún modo repentina. Franco tenía decidido en secreto su regreso desde por lo menos 2 días antes de que el Consejo tuviera lugar, y así se lo había confesado a uno de sus ministros. 2 días antes de celebrarse el Consejo de Ministros en La Coruña, Franco me dijo que había decidido reasumir sus funciones y que, pasado un tiempo prudencial, trataría de reconsiderar su decisión. Le pido, me dijo, que sea discreto y no comente lo que le digo. Y a continuación me dijo, ¿cuál es su opinión? Y yo rápidamente le dije que debe volver para realizar un cambio empezando por mí, pero que debe volver. Y entonces Franco me contestó, es necesario. El 3 de septiembre la televisión difunde al país esta imagen. Franco vuelve a jugar al golf. Y este mensaje: España vuelve a la normalidad. Pero no es así. Las posiciones para el momento de la muerte del general se han tomado en todos los ámbitos de la vida española. El ensayo general para el futuro está hecho. Y se ha comprobado ya que la batalla va a ser difícil. Para todos.